rostro para pedir la dirección de Dios una vez más al abrir su santa palabra. Queremos en esta hora, Señor, invocar tu nombre una vez más. Estamos en lugar sagrado, estamos en tu santo templo y queremos que tu presencia pueda inundar este lugar y al abrir tu palabra el mismo Espíritu que la inspiró sea el mismo que nos inspire y nos guíe en el estudio de tu palabra. Y que al salir de este lugar podamos salir alimentados con la seguridad, Señor, de que tú nos has hablado. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Pablo está siendo llevado a Roma para ser enjuiciado. Juntamente con él lo acompaña Lucas y Aristarco. Y el tiempo no es el más apropiado para navegar. Pablo se lo dice al centurión, al encargado, ¿no es cierto?, de él. Le dice Pablo, mira, no es el tiempo más indicado para navegar. Creo de que es necesario que nos esperemos, pero el centurión hace caso omiso de las observaciones de Pablo y deciden entonces zarpar, navegar. De repente, tal como Pablo lo había anunciado, se desata una terrible tempestad. El cielo está encapotado, negro. Las estrellas no se dejan ver. Los navegantes, especialmente el capitán, en aquel tiempo se dejaba dirigir por las estrellas. Y al no ver las estrellas, pues, ¿qué creen ustedes que sucedió con la embarcación? Perdieron el rumbo. En medio de esa tempestad sucedieron varios detalles, varias cosas que sucedieron en alta mar, en la embarcación, en medio de la tempestad, los tripulantes. Hay varias lecciones que allí se desprenden para nosotros hoy. En la palabra de Dios se registran sucesos, acontecimientos que están allí no por casualidad. They have a purpose for us today. Hay un objetivo, hay un plan para nosotros hoy en esos incidentes bíblicos. Y de este incidente bíblico se desprenden algunas enseñanzas para nosotros hoy, especialmente para la iglesia de El Monte, el día de hoy. Capítulo 27 del libro de Hechos. Capítulo 27 del libro de Hechos. Versículo 1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Lo primero que nos llama la atención acá es que el medio de transporte que fue utilizado en esa ocasión fue un barco. Allí dice, cuando se decidió que habíamos de navegar. Vamos a comenzar, por lo tanto, con la embarcación. Para comenzar, el barco, a través de las edades,
ha sido símbolo de la iglesia. Por ejemplo, en el libro de Génesis, sin apartarnos del capítulo 27 de Hechos, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, allí encontramos la historia, ¿no es cierto?, de el diluvio. La maldad de los hombres era tanta que había llegado al cielo mismo. Y la palabra de Dios dice, y a Dios le pudo. En otras palabras, se arrepintió, se entristeció de haber creado al hombre. Y era tanta la maldad que Dios decidió destruir el mundo conocido en aquel entonces a través de un diluvio. Pero Dios llamó a un hombre. La palabra de Dios dice, empero dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Siempre han existido hombres y mujeres y han venido a ser representantes de Dios. Y Dios los ha utilizado para ser de influencia, para ser de salvación, para anunciar el mensaje del Señor. Por 120 años Noé predicó un mensaje de arrepentimiento, de advertencia, pero nadie le escuchó. Entonces Dios le dijo a Noé que construyera ¿qué? Un arca. ¿Y para qué era esa arca? Vamos a leerlo porque este pasaje es muy importante, sin apartarse de Hechos 27, porque vamos a regresar allí. Vamos a leer en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 11, que es la galería, le llamo yo, la galería de la fe. Hechos, capítulo 11, Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Ahora noten, ¿para qué construyó esa arca? Allí lo dice. En que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Apreciados hermanos, aquí hay una lección muy grande al leer ese pasaje. La iglesia existe para la salvación de nuestras familias. Cada iglesia es una familia. Nosotros funcionamos como una familia. Si a la familia López, yo no sé, ¿verdad? Si hay alguna familia López acá, bueno, el pastor, ¿verdad? Si a la familia López está encarando una situación difícil, todas las demás familias deben de, ¿no es cierto?, apoyar y dolerse, ¿no es cierto?, con la familia López. Si la familia Herrera sufre una pérdida, la familia López, la familia Pérez, la familia Mejía deben de, ¿no es cierto?, dolerse y apoyar a esa familia. Si una familia está experimentando la pérdida de un hijo en el sentido de que ya no viene a la iglesia, los demás deben de estar atentos. ¿Qué pasó con Andresito? ¿Qué pasó con Juancito? Ya no lo vemos en la iglesia. Dice acá que cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, era para que su casa se salvase. Y déjenme decirles de que muchos de nosotros, y no me equivoco al decir esto, porque lo he visto,
sucedido que muchas veces estamos tan concentrados en el vecino, estamos tan concentrados en conocidos, ¿no es cierto?, que viven lejos. Estamos tan concentrados, bueno, la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer obras misioneras y vamos a hacer obras misioneras y descuidamos nuestra propia casa. Y eso es una contradicción, ¿no les parece? En las parábolas que Jesús contaba, ¿no es cierto?, habla de la dracma perdida, que se perdió ¿dónde? En la casa estaba la dracma perdida. O sea que puede suceder eso. Puede suceder en nuestra iglesia, nuestros mismos hermanos, nuestros mismos hijos, ¿no es cierto? Se nos están yendo, se nos están desapareciendo en nuestra propia casa. Y es necesario que, al igual que esta mujer que pierde la dracma, ¿qué hizo? Abre las ventanas, dice, de la casa y barre y busca. Y ese es el trabajo de todos nosotros. La embarcación acá puede significar la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿no hay salvación fuera de la iglesia? Bueno, este concepto es fuertemente enseñado por nuestros hermanos católicos. Juan Pablo II declaró, y este nuevo también Francisco, han declarado, y eso es lo que la Iglesia Católica Romana enseña, que fuera de la iglesia no hay salvación. Nosotros no enseñamos tal cosa, pero sí enseñamos y enfatizo que es más fácil salvarse dentro de la iglesia que fuera de ella. Por lo tanto, es cosa seria, apreciados hermanos, en nuestras iglesias se estén vaciando. Y ese es un fenómeno que a mí me entristece, hermanos, y me acongoja. Como coordinador de la obra hispana, tengo el privilegio de visitar diferentes iglesias cada sábado. Ya visité todas las iglesias. Y yo veo muchas iglesias vacías. Muchos se nos están yendo. Y debe de haber una preocupación dentro de nuestras iglesias de buscar a esos que se nos están yendo y analizar la razón por la cual se nos están yendo. La iglesia, símbolo, o mejor dicho, la embarcación, símbolo de la iglesia. De allí, apreciados hermanos, es importante mantenerse dentro de la iglesia, mantenernos a bordo de la embarcación, pase lo que pase. Tenemos que permanecer en la embarcación a pesar de la tormenta. Porque el diablo, el enemigo, está interesado en hundir la embarcación y lo va a intentar a través de diferentes maneras. Y está echando agua dentro de la embarcación y no se cansa de hacerlo. Pero es necesario que nosotros en conjunto
Luchemos para mantener esa embarcación como a flote. Ahora nosotros tenemos una ventaja, preciados hermanos. Quien dirige esa embarcación, ¿quién es? Es el gran piloto, ¿no es cierto? Cristo Jesús. Ay de la iglesia si la iglesia tuviera que depender, ¿no es cierto?, de líderes humanos. La embarcación no la dirige el presidente en cabinet de esta asociación, no la dirige el pastor Peña, no la dirige el pastor López, la dirige Cristo Jesús. Él es la roca de nuestra salvación. Sobre ella está fundada la iglesia. Nosotros somos simples instrumentos en las manos de Dios. Es necesario mantenerse en ella. Regresemos a Hechos 27 y noten lo que dice el versículo 31. Muy revelador lo que estamos diciendo de mantenerse dentro de la nave. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. If you do not keep yourself inside the boat, you cannot be saved. No puedes salvar. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es: lucha por mantenerte dentro de la iglesia, dentro de la embarcación. Lucha, no te des por vencido. El agua va a penetrar, las ráfagas, ¿no es cierto?, de agua, la oscuridad. Vas a sentir de que ya no has perdido el derrotero, el rumbo. Pareciera ser que el barco, la iglesia va a naufragar, pero no va a naufragar. La embarcación va a llegar a su puerto, porque Cristo es el que lleva la embarcación. Mantente dentro de ella, no matter what. Ahora déjenme decirles, apreciados hermanos, que en el caso de la barca de Noé, estuvo navegando alrededor de un año. Navegando. El montón de animales allá adentro. ¿Se imaginan ustedes el mal olor, por no decir la peste, dentro del barco? ¿Ustedes han viajado en larga distancia manejando? Cuando van, ¿verdad? Y varios de la familia, ¿no? Ahí van 6 o 7, ¿verdad?, de la familia, y es largo el viaje. Cuando comienza todo, vamos, ¿verdad? Pero ya después de 4 horas empiezan los niños: ¿Are we there yet? Y no preguntan una vez: ¿Are we there yet? ¿Are we there? Yo te dije que ya vamos a llegar. Y empiezan, ¿verdad?, el esposo a ponerse gruñón, la esposa a sacar los trapitos al sol, ¿no es cierto? Y empiezan, ¿verdad?, las cosas se empiezan a poner feas dentro de allí del carro. Eso estamos hablando de unas 8 horas de viaje, 12 horas. Y ahora imagínense ustedes meses en una embarcación, el mal olor, los elefantes haciendo sus cosas ahí, los leones, el mal ambiente que se sentía. Pues déjenme decirles, hacia la iglesia. That's how church is. Sometimes it gets ugly. Stay inside.
No brinquen la borda, porque ese es el lugar donde tú, si permaneces, vas a ser salvo. Vas a ser salvo. Las cosas van a oler mal dentro de la iglesia. Porque todos nosotros, no es cierto, venimos a la iglesia con una serie de costumbres, caracteres, no es cierto, hay algunos que somos, ¿verdad? Igual que un compañero mío allá en la Universidad de Montemorelos, se encendía con facilidad. Por eso le pusimos de sobrenombre Fosforito. Se enojaba con facilidad. Era bravo. Yo recuerdo una vez que fuimos a pedir segundas de comida el sábado. Me dice, oye, tengo hambre. Y yo le digo, pues yo también. Vamos a pedir, me dice, segunda. Le digo yo, mira el montón, le digo yo, de estudiantes que no se han servido todavía. Y el reglamento es que hasta que se sirvan todos podemos pedir segunda. Me dice, no, vamos. Y va y rompe fila y llega y le dice, hey, ¿me puede servir? Tengo hambre, ¿me puede servir? Y pues la servidora le dice, mira, le dice, hay varios, cuando terminen estos le dice de pasar, entonces te sirvo. ¡Ay! Se dio una enojada. Y le dijo, vas a ver, le dijo, cuando venga nuestro Señor y te diga, tuve hambre y no me diste de comer. Podemos ponerlo difíciles dentro de la iglesia, pero Cristo ama esta iglesia, la quiere. Así que la embarcación hay que permanecer dentro de ella. Y hemos de permanecer en ella a pesar de la tormenta. Y eso nos lleva a la segunda parte. Primero, la embarcación, que es símbolo de la iglesia. Segundo, la tormenta. La tormenta, preciados hermanos. O como Hechos lo presenta, vientos contrarios. No toda la vida es una tormenta, pero muchas veces nos toca encarar vientos contrarios. Y es que a veces Dios lo permite. ¿Para qué? Para ver de qué estamos hechos. Para ver nuestra fidelidad. Para ver nuestra constancia. Vientos contrarios, noten ustedes cómo lo describe la palabra de Dios aquí en el versículo, comenzando con el versículo 4. Versículo 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran ¿qué? Contrarios. No hay ocasiones, apreciados hermanos, cuando las cosas se ponen tan contrarias. Y nosotros decimos, pero ¿por qué? What am I doing wrong? Maybe you're not doing anything wrong. It's just part of life. That's how it is. Mientras vivamos aquí, así va a ser el asunto. Los sombrerazos se ponen bien serios a veces. Vientos contrarios, dice la Biblia. ¿Ustedes saben lo que es eso? De navegar contra el viento. Bueno, a lo mejor, ¿verdad? Vamos hacia una ruta que no es la que Dios está indicando, pero si tú pones el velero o vas hacia la ruta que Dios quiere, entonces esos vientos no van a ser contrarios, van a ser a tu favor. It's just a matter how you look at it. Pero encaramos vientos contrarios. En el versículo 14 del mismo capítulo, noten cómo lo describe. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado,
En el versículo 4 le llama vientos contrarios. En el versículo 14 le llama viento huracanado. Es un huracán. Un huracán es ya un nivel más adelante que viento contrario. Un huracán ya es, ¿verdad?, algo bastante serio, algo que ha venido en aumento, algo y arrasa. Y si no te agarras, te va a sacar de la borda del barco. Y vas a terminar dentro del agua, del mar, y allá hay tiburones. Nosotros pensamos que las cosas están feas en la iglesia. En el mundo las cosas son terribles. Allí el enemigo te va a hacer pedazos. Si piensan que las cosas están feas dentro de la iglesia, no tienes la menor idea cómo son las cosas allá afuera. Allá hay mentira, hay traición, hay infamia, hay suciedad, hay podredumbre. Apreciados hermanos, mantenerse en la embarcación pesada de la tormenta. Y no termina ahí. Versículo 14 dice viento huracanado. En el versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Noten cómo va la cosa en aumento. Primero, vientos contrarios. Versículo 4. Versículo 14, viento huracanado. Versículo 18, furiosa tempestad. Huracán, tempestad, la cosa va en aumento. No creas que las cosas se van a poner, ¿verdad? No, y no quiero ser negativo. Pero es que entre más fea se pone la cosa, más viene la intervención de Dios. ¿Ustedes quieren ver la intervención de Dios? Pues en medio de la tempestad habla Dios, interviene Dios, para que tú y yo aprendamos a depender de Él y no de nuestras habilidades. Y es que a veces Dios, ¿verdad?, nos tiene que acorralar, así como hizo con el pueblo de Israel. Le dice a Moisés, ve hacia el lugar que yo te di. Allá va Moisés. Y seguramente Moisés pensó, porque él conocía toda la geografía. Moisés era un gran estratega militar, acuérdense ustedes. Pero Dios lo mandó al desierto por 40 años para quitarle toda la sabiduría humana que había aprendido. Era un gran astrónomo, un gran matemático, era un gran estratega militar, sabía todas las artes marciales habidas y por haber. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Dependes mucho de ti. Te vas a sacudir de toda tu sabiduría y después, entonces me vas a servir. Si no se hubiera sacudido de todo eso, no le hubiera hecho caso a Dios cuando le dice, ve hasta allá, al lugar ese, a Pirot, y allí vas a llegar. Si Moisés hubiera tenido todavía esa sabiduría dependiendo de ¿sabes qué, Señor? Run, you're wrong. Okay, I mean, wrong. Allí es justo para una emboscada. Tú no sabes de estrategia militar. No, Moisés obedeció. Y allá llegó. Y muchas veces Dios hace lo que hace con un propósito. Nosotros no lo entendemos, pero allí acorraló al pueblo de Dios. Muchas veces Dios nos acorrala. Y no hay para dónde.
Miramos para arriba, para abajo, para los lados, no hay para dónde. Y entonces tú dices, Señor, ayúdame porque aquí yo no puedo. Y eso sucedió con el pueblo de Israel. Miraron a los lados, al frente y atrás. No había escapatoria. Y entonces interviene Jehová Dios. Donde termina la inteligencia del hombre, donde termina el poder del hombre, donde termina la sabiduría humana, allí comienza Dios. Y apreciados hermanos, la tormenta iba creciendo. El versículo 20 todavía sigue describiendo. Noten, en el versículo 4, vientos contrarios. En el versículo 14, viento huracanado. Versículo 18, furiosa tempestad. Y en el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Te has sentido tú así alguna vez en tu vida? Tu vida personal lo has intentado una y otra vez y no funciona. It doesn't work. I have tried over and over again and it doesn't work. Llegas al punto de I'm done. I give up. Me rindo. No puedo más. Y el Señor dice, eso es lo que yo quiero. You know? Give yourself up. Ríndete. Haz tuya ese corito que dice, yo me rindo a ti. Surrender yourself. Ya no había más. Estrellas desaparecieron. La luna, y era la forma como dirigirse. Dice, ya habíamos perdido toda esperanza de ¿qué? De salvación. Cuando crees de que ya no puedes, acuérdate, ahí está Dios. Tal vez lo has estado intentando tú mismo, tal vez no le has permitido a Dios que intervenga en tu vida. Permite que Él intervenga en tu vida. Hemos de permanecer en la embarcación en medio de la tormenta. Y esto, apreciados hermanos, nos lleva al tercer paso. Ahora, en medio de la tormenta, muchos de nosotros nos vamos a sentir acorralados, sin esperanza. Pero escuchen cuál es la promesa de Dios en medio de la tormenta. Posiblemente estés pasando por una tormenta muy recia en tu hogar, con tu familia. A lo mejor tu matrimonio está tambaleando. A lo mejor tu vida personal, tu relación con Dios, ya perdiste, no es cierto, el fuego. Y algunos llegamos a decir, es que ya no siento ganas. I don't feel it anymore. Christianity is not based on feelings. Alright? El cristianismo no está basado en sentimientos, en emociones. Porque muchas veces nosotros buscamos, no es cierto, emociones. Es que no lo siento. You don't have to feel it. El amor a Dios es un principio, no son sentimientos. Ay de mi matrimonio si la estabilidad de mi matrimonio se va a fundar en lo que yo siento. De repente mi esposa sabe, de repente yo un día puedo estar bien sweet,
right? Bien sweet, pero al siguiente día ando allí como medio amargado, ¿no? Tal vez por algo, ¿verdad?, que haré en la oficina, alguna situación allí, vengo tenso, y entonces, ¿qué va a hacer mi esposa? No, pues ¿verdad?, es cambiante o cosas por el estilo, o yo mismo, ¿verdad?, con ella, ¿verdad? Y a veces me gusta y a veces ya ay, ¿y ya por eso el matrimonio se va a terminar? No, porque el amor es un principio, los principios no cambian. Las emociones y los sentimientos sí. Y a veces con la tormenta, ¿verdad?, sentimos yo siento que ya no voy a seguir. No, don't give up. Y aquí es donde entran las promesas de Dios en medio de la tormenta. Versículo 24. Acuérdense, estamos en el capítulo 27. Versículo 24. Esto es precioso lo que dice. Diciendo Pablo, no temas. Y es que estaba la tormenta reciando, había desánimo, las cosas se habían puesto feas dentro de la embarcación, así como se ponen dentro de la iglesia. Entonces dice en el versículo 23, vamos a comenzar del 23, porque esta noche, Pablo hablando, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿No es eso lindo, queridos hermanos? ¿No es eso maravilloso? Dios ha prometido que todos los que permanezcamos dentro de la embarcación vamos a llegar al puerto. But keep yourself inside the boat. No matter what. No brinquen la bola. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es el asunto. Que la cosa se pone fea y a veces dan ganas de brincar, ¿no? De salirse por la borda, ¿sí o no? That's it, and I'm done. Podemos decir, ¿verdad? I don't need this. You know, I'm done with this. Ya no puedo más. I give up. Don't do it. Don't you dare. Manténganse dentro de la embarcación. Porque Cristo ha prometido que todos van a llegar hasta el puerto. Pero inside the boat, dentro. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es la pregunta. Es donde viene la unidad en medio de la tempestad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Unidos, practicando la unidad. Los tripulantes estaban cansados y ninguno quería comer. Por 14 días habían estado en aprietos y no habían comido. Y ustedes saben, hermanos, que cuando uno no ha comido, como que se pone de mal humor, ¿verdad? Sí, pues se baja el azúcar. Y entonces andamos, ¿verdad? Mira, déjame comer primero y después hablamos, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es, pues cuando estamos, ¿verdad?, en el trabajo, llegamos, vieja, mi plato de comida. Y si no está allí, ¿verdad?, gruñón. Es lo primero, el plato de comida y el control del televisor, ¿verdad? Y si no, pues, ¿verdad?, gruñón, mal humor. Las cosas se habían puesto feas allí dentro del barco. Pablo
entonces los insta a comer. Los insta a comer. Muy interesante. 14 días sin comer. Entonces Pablo los insta a comer. Y noten lo que dice en el versículo 33. Y ustedes van a darse cuenta cómo lo describe, ¿verdad? Lucas, allí, porque él es el que escribe el libro de Hechos. La forma como Pablo lleva a cabo, ¿no es cierto?, esa cena o esa comida. El versículo 33 dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá, les dice. ¿Ah? Y habiendo dicho esto, ¿qué hace? Tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el cuadro que viene a la mente? La Santa Cena. Jesús partiendo el pan. Dio gracias y parte el pan y come. Eso es una alusión a la comunión. ¿Y qué quiere decir cuando en inglés bien lo dice? Communion Service. Santa Cena, Communion Service. La Santa Cena, apreciados hermanos, es un cuadro de la hermandad participando del mismo pan, del mismo vino, de la misma mesa, como una familia. Eso es unidad. Y estaba la tempestad, ¿no es cierto? Rugía el viento huracanado, los vientos contrarios azotando. Aquello estaba feo en alta mar. Y el pueblo comiendo juntos en unidad. Apreciados hermanos, en nuestra lucha, en nuestro peregrinaje como cristianos, necesitamos depender de nuestro Dios y la unidad entre los unos y los otros. Porque si vamos a estar jalando para lugares diferentes, entonces va a ser una tragedia. Va a ser una tragedia. Debe de haber unidad en el pueblo de Dios. Mateo 12:25 dice que un reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Apreciados hermanos, los grandes imperios, mientras estuvieron y combatieron unidos, ganaron, triunfaron, avanzaron. En el momento que empezaron a experimentar desunión, división dentro de ellos, ¿qué pasó con esos imperios? Cayeron. Roma, 450 años. Esos sabían combatir en unidad. Eran unidos. Sabían cómo encarar al enemigo unidos. Pero en el momento cuando se dividieron, el imperio romano cayó. Alejandro el Magno, la misma cosa. Se dividen los 4 generales y el imperio de Alejandro el Magno cayó. Las iglesias que no funcionan unidas, el enemigo las desbarata. Y eso no puede suceder con nuestras iglesias. Debe de haber unidad. ¿Y cómo se logra eso? Oh, apreciados hermanos, aquí el orgullo se tiene que dejar a un lado. Los intereses personales tienen que ser sacudidos. Y velar nada más por las necesidades y los intereses de la congregación. No los míos, sino de la comunidad de fieles. Si no, la
en medio de la tempestad, comunión en medio de la tempestad. Eso es lo que nos dará la victoria. Se cuenta, y ya voy a terminar, se cuenta, aunque dicen por ahí, ¿verdad? Cuidado, cuando un pastor dice ya voy a terminar, le queda una media hora más todavía. Se cuenta la historia de una aldea en la cual se llegaba a esa aldea a través de un estrecho camino. Y a un elefante se le ocurra morirse allí en ese estrecho camino. Y no había manera de llegar a la aldea porque el elefante bloqueaba. Y mover un elefante. Y entonces, ¿verdad? La gente se amotinó allí, los que venían saliendo de la aldea y los que iban, ¿verdad?, a entrar en la aldea, ni uno ni otro, porque había precipicio por los lados y no se podía pasar. Dice, ¿cómo hacemos? Y ahí estaba uno, ¿verdad?, tirándolo de la pata, y otro lo agarraba del moco, ¿verdad?, de la trompa, queriéndolo, ¿verdad?, mover, nada. Y entonces, ¿verdad?, siempre hay líderes, ¿no?, que tienen, ¿no?, se les prende el foco y dice, oigan, ¿y por qué no nos unimos todos? Le amarramos una soga y todos tiramos juntos. Y dice, brillante idea. Entonces, ¿verdad?, los de aquel lado y los de este lado, pues ya consiguieron la soga, se la amarran y comienzan. Juntos moveremos el elefante. Y tiraban de la cuerda. Y gritaban, juntos moveremos el elefante. Y el elefante comenzó a moverse. Juntos moveremos el elefante. Y el elefante comenzó a moverse. De repente alguien, ¿verdad?, de esos, ¿verdad?, que piensan que se las saben todas y que son muy fuertes y que, ¿verdad?, dicen, yo moveré el elefante. Yo moveré el elefante. Y se le quedan viendo. Y pues soltaron el lazo y lo dejaron solito. Y él se queda, yo, juntos moveremos al elefante. Se dio cuenta que solo no podía mover el elefante. Tenemos que involucrarnos todos, chicos y grandes, jóvenes y viejos, ancianos y adultos. Juntos moveremos el elefante. Porque podemos llegar a pensar, ¿verdad?, de que no tenemos necesidad de los ancianos. No tenemos necesidad, ¿verdad?, de los jóvenes. No tenemos necesidad de los niños. No, somos una comunidad. Y juntos moveremos el elefante. Juntos cumpliremos con la misión que Dios nos ha asignado. Cada uno haciendo su trabajo. Cada uno respetando el trabajo del otro. Porque Dios nos ha llamado y nos ha dado dones a todos. Para que juntos movamos al elefante. Oh, apreciados hermanos, y esto, cuando se haya experimentado unidad en la iglesia, entonces va a suceder que llegaremos al puerto. La tormenta era terrible, era fuerte. La violencia del mar era tan fuerte que casi rompía la embarcación. Leamos en el versículo 41 cómo lo describe. Pero dando en un lugar de aguas, es decir, el barco, ya había navegado bastante. Y dice, pero dando en un lugar de aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar.
El barco, apreciados hermanos, yo me imagino empezaron a escuchar chasquidos, ¿no es cierto? Han escuchado ustedes como cuando una madera empieza a romperse y empieza a escucharse los chasquidos, ¿no es cierto? Así comienza a escucharse el mar, el viento rugía, las olas golpeaban esa embarcación y se empieza a escuchar los chasquidos, ¿no es cierto?, de la madera rompiéndose. Entonces, dicen los soldados, acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, porque ya habían llegado, ¿no es cierto?, al puerto. Y ahora versículo 44 y cerramos. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Alabado sea el Señor. Hubo lucha, hubo desánimo. Estuvieron a punto, apreciados hermanos, de darse por vencidos. Ya no veían, ¿no es cierto?, el final. El cielo estaba encapotado. No podían ver más allá de lo que los ojos podían ver. Oh, pero mi Jesús ve más allá. No te des por vencido.